Antes de comenzar nuestro estudio, queremos tener una palabra de oración, así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono en esta noche, agradeciéndote porque podemos disfrutar de un sábado más. Te damos gracias que nos has traído a este lugar con tu bendición. Pedimos, Señor, que al abrir tu santo libro, nos ayudes a manejar ese libro con reverencia, pues fue inspirado por tu Santo Espíritu. Señor, instrúyenos. Abre nuestras mentes y corazones para que la verdad pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser. Te damos gracias por escuchar esta oración, pues te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Ahora, los que me conocen saben que uso mucho la Biblia, así que van a tener que traer la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la vamos a usar muy frecuentemente en nuestro estudio. Y para comenzar nuestro tema de esta noche, quiero mencionar que hay diferentes formas de estudiar los eventos finales. Podemos estudiar los eventos finales desde la perspectiva de Mateo, el capítulo 24, donde están las señales de la venida de Jesús. Podemos estudiar los eventos finales también usando el libro de Daniel. Podemos enfatizar los eventos finales predicando del libro de Apocalipsis. Pero hay una forma distinta de mirar eventos finales que prácticamente nunca se ha usado, y es estudiar los eventos finales de la vida de Jesús. Porque nosotros vamos a repetir como pueblo esos eventos finales de la vida de Jesús. Así que en nuestro primer tema vamos a trazar el título, los eventos finales de Jesús. Vamos a ver lo que nos espera como pueblo a la luz de lo que sucedió con Jesús primordialmente durante el último año de su vida. Vamos a comenzar en Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 1 y también el versículo 2. Dice allí: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, ¿qué representa una mujer en las profecías? Una mujer representa la iglesia. Si es una mujer pura, ¿representa qué clase de iglesia? Una iglesia pura. Pero ¿qué clase de mujer tenemos aquí en Apocalipsis 17? Es una mujer ramera, se ha prostituido. Debe significar que es una iglesia caída, una iglesia que se ha prostituido, una iglesia adúltera. Ahora, la pregunta clave es: ¿cómo es que esa iglesia se convirtió en adúltera? Porque dice que es una mujer que ha fornicado, es una mujer ramera. Y la pregunta clave es: ¿cómo se convirtió esta iglesia en ramera? El versículo 2 tiene la respuesta. Dice allí: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Con quiénes cometió adulterio la ramera? Con los reyes de la tierra. Es decir, es una iglesia que se ha unido con el poder civil, que se ha unido con el Estado. Y la Biblia llama a eso fornicación, porque la iglesia debe estar casada ¿con quién? Solo con Jesús. Pero aquí tenemos una iglesia que abandona su relación con Jesús y tiene relaciones adúlteras con los poderes civiles del mundo. Tiene relaciones ilícitas con
el Estado. Es una iglesia que combina la iglesia con el Estado. Ahora necesitamos entonces preguntarnos, ¿qué relación debe existir entre la iglesia y el Estado? Obviamente, la iglesia y el Estado no deben ir juntos, porque el texto dice que se tornó en ramera por cometer adulterio con los reyes de la tierra. Significa entonces que la iglesia tiene que estar separada del poder civil o del Estado. Pero necesitamos preguntarnos, ¿cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado? Obviamente ambos poderes tienen su función, pero ¿cómo entendió Jesús la relación entre el poder civil y el poder religioso? La mejor forma de responder a esta pregunta es leyendo en San Mateo el capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 15 al 21, Mateo 22 y los versículos 15 al 21. ¿Cómo entendió Jesús la relación entre la iglesia y el Estado, entre el poder religioso y el poder civil? Dice allí en Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, eran unos hipócritas. Dicen, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Ellos no creían nada de lo que estaban diciendo. Dinos pues, versículo 17, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es decir, ¿es lícito pagar los taxes o los impuestos al poder civil? ¿Sí o no? Versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Él sabía cuál era el problema. Ahora, es importante notar que si Jesús hubiera contestado, sí hay que devolverle impuestos a César, se hubiera echado los judíos encima porque a los judíos no les gustaba pagar impuestos. Pero si hubiera dicho que no, se hubiera echado encima el gobierno romano, porque el gobierno romano exigía que la gente pagara impuestos. Así que si contestaba sí, un problema, y si contestaba no también. Jesús sabía que estaban tratando de ponerlo entre la espada y la pared. Y por lo tanto, en el versículo 19 dice Jesús, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, que era el equivalente, el salario equivalente de un día. Le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, ¿de quién, la cara de quién está en esta moneda? Y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Reconoció Jesús la legítima existencia de César? Sí. ¿Reconoció la legítima existencia del reino de Dios? Sí. ¿Juntos o separados? Separados. Hay algo que le debemos a César y algo que le debemos a Dios. Déjenme ejemplificarlo. En términos financieros, ¿qué le debemos a Dios? El diezmo. En términos financieros, ¿qué le debemos a César o el poder civil? Los taxes. No nos gusta decirlo, pero lo debemos. Ahora yo pregunto, ¿sería apropiado que el gobierno dijera a la iglesia, tienen que devolverme el 50% de los diezmos? No, porque los diezmos fueron dados ¿a quién? A Dios. ¿Sería aceptable que la iglesia le dijera al gobierno civil, mira, ayúdenos con el presupuesto de la iglesia con un 50%? No, ilegítimo. Porque cada uno de los poderes tiene que funcionar separado en su propia esfera. A cada uno le tenemos un deber. Y claro, la pregunta clave es esta. ¿Qué es lo que le debemos a César y qué es lo que le debemos a Dios? Vamos a examinar la respuesta a esta pregunta. Vayan conmigo a Deuteronomio 4 y el versículo 13.
Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Y ustedes no se van a dar cuenta de cómo estos versículos están relacionados con lo que estamos estudiando, pero ya se van a dar cuenta que tiene una relación muy estrecha. Está hablando allí de los 10 mandamientos y dice lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Dios escribió los 10 mandamientos ¿en cuántas tablas? En 2. Yo pregunto, ¿podría haberlas escrito en una sola? ¿Podría haberles escrito los 10 mandamientos en 3 tablas? Claro. Y por lo tanto nos preguntamos, ¿por qué escribió Dios los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra? Recuerden que hay 2 deberes que tenemos: deber para con Dios y deber para con ¿quién? Con el gobierno civil. Recuerden eso, ese es el punto clave. Ahora, la pregunta es, en primer lugar, ¿cuál es nuestro primer deber? Vamos a Deuteronomio 6 y el versículo 4. Deuteronomio 6, 4, solamente una o 2 páginas más adelante del texto que leímos. Deuteronomio 6, 4. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestro primer deber es que amar a Dios por encima de todo. Pero hay un segundo deber. Noten Levítico 19, 18. Levítico 19 y el versículo 18 nos habla de otro deber. Tenemos un deber vertical y un deber horizontal. Dice en Levítico 19 y el versículo 18 lo siguiente: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Cuál es nuestro segundo deber? Amar a nuestro prójimo. Primer deber, ¿amar a quién? A Dios. Segundo deber, amar a nuestro prójimo. Ahora, fíjense cómo Jesús explicó esto en Mateo 22, 34 al 40. Mateo 22 y el versículo 34 al versículo 40. Qué lindo ver la cantidad de Biblias que tenemos aquí en esta noche. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la que tiene poder. El predicador no tiene poder si no usa la palabra. El poder está ahí en la palabra. Por eso tenemos que usar la Biblia en la predicación y en nuestro estudio. Mateo 22, 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuántos mandamientos grandes? 2. El primero es que amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Y luego dice, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. El primer deber que tenemos es vertical para con Dios. El segundo deber es horizontal para con nuestros prójimos. Ahora, los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra porque la primera tabla de la ley es una amplificación de lo que significa amar a Dios. Y los últimos 6 mandamientos explican lo que significa amar a nuestros semejantes. Si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, no voy a hacer imágenes que rebajen mi concepto de Dios, ni me voy a inclinar a ellas. Si amo a Dios, voy a respetar su nombre, no lo voy a tomar en vano. Y si amo a Dios, voy a guardar su santo día. Los primeros 4 mandamientos en la primera tabla de la ley describen lo que significa amar a Dios.
Pero los últimos 6 mandamientos describen lo que significa amar a nuestros semejantes. Si yo amo a mis padres, que son mis semejantes, yo no los voy a maltratar, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si yo amo a mis semejantes, no los voy a matar. Si yo amo a mis semejantes, no le voy a robar a mi vecino la esposa. Si yo amo a mis semejantes, yo no le voy a robar nada a mi prójimo. Si yo amo a mis semejantes, yo no voy a hablar mal de ellos. Es decir, la segunda tabla de la ley describe relaciones entre seres humanos en la sociedad, mientras que la primera tabla describe nuestra responsabilidad exclusivamente para con Dios. Ahora escuchen bien. El papel del gobierno civil es mantener en alto los últimos 6 mandamientos. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Yo pregunto, ¿el gobierno puede castigar a un hijo que maltrata a sus padres? Sí, señor, es parte de su deber. ¿El poder civil puede castigar a una persona que mata a otra? Usted sabe que sí. El gobierno puede también, digamos, en cuanto al 7º mandamiento, debería proteger el matrimonio. No lo ha hecho muy bien, pero debería proteger la definición bíblica del matrimonio. ¿Es parte de la función del gobierno civil? Claro. ¿Es parte del deber del gobierno civil proteger la propiedad y castigar al que roba? Sí. ¿Es función del gobierno civil defender la reputación de alguien y no permitir que alguien hable falsamente de ese individuo? Claro que sí. Y una persona del cual se habla mal falsamente puede demandar a alguien en un tribunal de César o en un tribunal del poder civil. Es decir, la función del poder civil es mantener la segunda tabla de la ley para que haya buenas relaciones a nivel civil entre semejantes. Pero el gobierno civil no puede tener nada que ver con los primeros 4 mandamientos, pues eso se lo debo exclusivamente a Dios. El poder civil no puede decir, tú solo puedes tener un Dios, el verdadero, y si tienes otro te voy a castigar. El gobierno civil no puede decir, mira, tú no puedes adorar ese ídolo que pusiste ahí. El gobierno civil no puede decir que yo no puedo blasfemar el nombre de Dios, porque es el nombre de Dios que estoy blasfemando. Eso no le afecta al poder civil. Ni el poder civil puede castigar a nadie por no ir a la iglesia el sábado, porque esos deberes se los debo ¿a quién? Se los debo a Dios, no al poder civil. El papel del poder civil es proteger la sociedad, proteger el matrimonio, proteger la vida, proteger la reputación, proteger la propiedad, proteger a los padres, es decir, proteger las relaciones entre seres humanos en la sociedad. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El Señor Jesucristo nunca se le acusó de violar la segunda tabla de la ley. Nunca acusaron a Jesús de maltratar a sus padres. Nunca acusaron a Jesús de matar a nadie. Nunca acusaron a Jesús de ser un adúltero. Nunca acusaron a Jesús de ser un ladrón. Nunca acusaron a Jesús de hablar mal de su prójimo. Todas las acusaciones que se lanzaron contra Jesús tenían que ver con la primera tabla de la ley. Vamos a anotar algunos ejemplos. Marcos el capítulo 2. Marcos el capítulo 2. Ustedes recuerdan que trajeron a un paralítico a Jesús. Y Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Oh, los líderes religiosos se enojaron. O como dicen los puertorriqueños, se enfogonaron. Y fíjense lo que dijeron. Marcos 2:7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estaban acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo no? Que la iglesia está acusando a Jesús de violar el primer mandamiento. También acusaron a Jesús porque Jesús directamente dijo que él era Dios. Noten Juan 10,
y el versículo 33. Juan 10, 33. Jesús le dice a los judíos: yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dijo eso, se enojaron los dirigentes judíos. Y fíjense lo que le dijeron a Jesús. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, porque querían apedrearlo, sino porque, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Estaban acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cómo no? Yo pregunto, ¿acusaron a Jesús también de quebrantar el tercer mandamiento, por ejemplo? Ustedes recuerdan que una vez Jesús hizo una declaración que sacudió a los líderes religiosos. Se encuentra en Juan 8, 58 y 59. Ustedes lo conocen, ni siquiera hay que buscarlo. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando oyeron que Jesús dijo yo soy, recogieron piedras para apedrearle. ¿Por qué recogieron piedras para apedrearle? Porque yo soy es el nombre que le pertenece ¿a quién? A Dios. Jesús estaba, según ellos, tomando el nombre de Dios en vano. Yo pregunto, ¿la iglesia de aquella época acusó a Jesús también de quebrantar el sábado? ¿Cómo no? Vamos a anotar dos ejemplos. Jesús sanó a un ciego de nacimiento. La historia está en Juan 9. Vamos a Juan 9 y el versículo 16. Jesús curó a un ciego de nacimiento. Le devolvió la vista. Y enseguida los fariseos le acusaron. Y noten la acusación en Juan 9, 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no ¿qué? Porque no guarda el día de reposo. ¿Acusaron a Jesús de quebrantar el cuarto mandamiento del sábado? ¿Cómo no? Fíjense también en Juan 5, Jesús sana a un paralítico que ha estado paralizado por 38 años. Y fíjense que Jesús hizo esto en el día sábado. Juan 5, 16 al 18. Fíjense que dice que perseguían a Jesús por esto. Dice allí: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos pues, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Están acusando a Jesús de quebrantar el primer mandamiento, porque se hace Dios, y el cuarto mandamiento, porque según ellos se está quebrantando el sábado. Todas las acusaciones de la iglesia apóstata contra Jesús tenían que ver solo con la primera tabla de la ley. No acusaron a Jesús de violar ninguna ley civil de Roma. Jesús era un ciudadano ejemplar. Y hablando del sábado, ¿saben por qué perseguían a Jesús? Porque Jesús guardaba el sábado en la forma correcta, mientras ellos guardaban el sábado en la forma incorrecta. Al final, yo pregunto, al final de la historia, ¿el sábado va a ser el punto de conflicto también? Pero fíjense, hay una diferencia. Mientras que en los días de Cristo se acusó a Jesús porque guardaba el sábado en la forma correcta y ellos la guardaban en la forma incorrecta, al final de la historia, el conflicto va a ser que el pueblo de Dios guarda el día correcto, mientras que el mundo cristiano guarda el día incorrecto. Pero será igual un conflicto sobre el sábado. Y escuchen bien, mis hermanos y hermanas, el sábado que guardaban los judíos no era el sábado del Señor, era un sábado creado por ellos. Era un sábado creado por el hombre, lleno de tradiciones que Dios no le puso al sábado. Es decir, era un sábado creación humana. Yo pregunto, ¿el domingo también es un sábado creado por el hombre? Sí, Señor. Ese será el conflicto final con respecto al sábado, igual que se le acusó
al Señor Jesús. Y vuelvo a recalcar que a Jesús nunca se le acusó de violar leyes civiles. Sus relaciones con sus semejantes eran ejemplares. Pero lo que pasa es que la iglesia de aquella época, mis hermanos y hermanas, lo que querían era que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer su religión, para imponer la primera tabla de la ley. Quería que Jesús se hiciera rey y obligara a todos, usando el poder civil, usando la espada del poder civil, obligar a todos para que sirvieran a Dios, para que no sirvieran a otros dioses, para que guardaran el sábado, para que siguieran la religión judía. Constantemente encontramos que los judíos querían que Jesús tomara las riendas del poder civil para imponer la primera tabla de la ley. Desde el monte de la tentación. ¿Ustedes recuerdan? En la tercera tentación, Satanás viene a Jesús. Esta historia está en Mateo 4, 8 al 10. Solo la cuento porque ustedes la conocen. Satanás viene a Jesús y le muestra qué cosa en la tercera tentación. Todos los reinos del mundo. Y le dice Satanás a Jesús, mira, aquí están todos los reinos del mundo. Dice, yo te doy todos esos reinos. Tú puedes gobernar sobre todos esos reinos. Lo único que tienes que hacer es adorarme por un instante. Y todos los reinos serán tuyos. ¿Qué quería Satanás que hiciera Jesús? Que Jesús tomara las riendas ¿de qué? De los reinos del mundo, el poder civil. En Juan, el capítulo 6, nos dice que Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice en Juan 6 y el versículo 15, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Los judíos querían que Jesús se hiciera rey para imponer la ley judía, para imponer la religión judía, usando el poder de la fuerza. Los mismos discípulos tenían esa idea. ¿Ustedes recuerdan los hijos del trueno, Andrés y Juan? Una vez cuando Jesús iba, esto es 6 meses antes de la muerte de Cristo, Jesús iba de regreso a Jerusalén y pidió permiso para pasar por algunas aldeas samaritanas para cortar camino. Y las aldeas samaritanas dijeron, no, nosotros no queremos que Jesús pase por nuestras aldeas, tiene que ir por otra ruta, aunque sea más larga. Y Andrés y Juan le dieron a Jesús, ¿cómo es posible que estas aldeas no permitan que nuestro Mesías pase por ellas? ¿Quieres que llamemos fuego del cielo para quemar a esas ciudades, Señor? ¿Y qué le dijo Jesús? Buena idea, como ellos no aceptan al Mesías ni la religión mía, que se quemen. No. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo en Lucas 9, 55 y 56, Lucas 9, 55 y 56, entonces volviéndose él los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué querían los judíos instigados por Satanás? Que Jesús tomara las riendas ¿de qué? Del poder civil para imponer su religión, para imponer la primera tabla de la ley. Pero Jesús no había venido a tomar el poder civil para imponer su reino, había venido a implantar los principios de su reino en el corazón humano, y eso lo hace la iglesia. Noten Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17 y el versículo 20 y el versículo 21. ¿A qué vino Jesús? Jesús no vino a tomar las riendas del poder civil. Mis hermanos y hermanas, tomar las riendas del poder civil no cambia la sociedad. Hay que construir más cárceles. Hay que castigar más personas, pero eso no cambia el corazón. No cambia la sociedad. Al hombre hay que cambiarlo de adentro hacia afuera, no por imposición de la fuerza como querían hacer los judíos. Ahí en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, 20 y 21, Jesús explicó por qué vino. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y claro, ellos creían que el reino iba a ser tomar las riendas del poder civil y castigar al que no estaba de acuerdo con la iglesia, dice, le respondió y dijo,
El reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa palabra advertencia significa que no va a venir con una exhibición de poder. El reino de Dios no va a venir con una exhibición de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque he aquí, el reino de Dios está aquí. Muchas versiones dicen entre vosotros, pero una mejor traducción es el reino de Dios está en vosotros. Jesús no vino a tomar la rienda del poder civil para imponer la religión de los judíos. Vino a implantar los principios de su reino en el corazón humano para que entonces cambiara y se transformara la sociedad. Pero los judíos querían que Jesús usara las riendas del poder civil para imponer los principios de la iglesia apóstata de aquella época. Unos 6 meses antes de morir Jesús, el Señor Jesucristo desempeñó el mayor milagro de su ministerio. Así lo dice el deseado de todas las gentes. Resucitó a un hombre que había estado muerto 4 días, llamado Lázaro. El más grande milagro de Jesús. No se podía negar lo que Jesús había hecho. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro, ahora las muchedumbres que habían seguido a los fariseos y a los escribas, los abandonaron a ellos y empezaron a seguir a Jesús. Es decir, los líderes religiosos perdieron su popularidad. Las iglesias de la época, que se llamaban sinagogas, estaban quedando vacías y todo el mundo estaba siguiendo a Jesús. Y por lo tanto los líderes religiosos de la iglesia apóstata reunieron el Sanedrín, una corte o un tribunal eclesiástico, no civil, eclesiástico, de la iglesia judía, y dijeron, nosotros tenemos que hacer algo en cuanto a esta situación, porque nuestras sinagogas están vacías, todo el mundo lo está siguiendo a él. Si finalmente todo el mundo lo sigue a él, lo que va a pasar es que los romanos van a venir y van a quitar nuestro puesto y nuestra nación y vamos a dejar de existir. Vamos a notar lo que dice Juan 11 en cuanto a esta reunión del tribunal eclesiástico llamado el Sanedrín. Juan 11, 47 al 49. Dice allí, y fíjense quiénes son los enemigos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y la palabra concilio en el griego es Sanedrín. Reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, ¿qué va a pasar? Todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Sabe lo que está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo Caifás aquí? Está diciendo, esto es cuestión de national security, de seguridad nacional. Si dejamos que este hombre siga predicando, las iglesias van a terminar vacías y los romanos van a decir, ¿para qué vamos a dejar de existir a esta nación? Y van a venir y van a quitar la nación. Y entonces se para Caifás. Está en el versículo 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, sumo pontífice, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál era la solución que propuso Caifás? Acabar con Jesús. Dice, si acabamos con este individuo a quien todo el mundo está siguiendo, entonces los romanos no van a destruir nuestra nación. Pero ¿saben lo interesante? Que cuando mataron a Jesús, el resultado fue que vinieron los romanos y destruyeron su nación. Es decir, el acto de matar a Jesús causó lo que ellos querían prevenir. Y la Biblia nos dice que ese mismo día, cuando se reunió este tribunal eclesiástico para decidir qué hacer con este hombre, a quienes todos estaban siguiendo, nos dice en el versículo 53 de Juan 11, que ese mismo día pronunciaron el decreto de muerte en contra de Jesús.
Ahora vamos un poco más adelante al Getsemaní. Esto se realizó 6 meses antes. Ya era un problema de seguridad nacional. Todo el mundo siguiendo a Jesús, porque amaban el mensaje y lo que Jesús hacía. Y ahora 6 meses más tarde Jesús está en el huerto del Getsemaní. Está orando a su Padre, rogándole al Padre que si es posible le quite la copa. Ora 3 veces esa oración. Y cuando Jesús termina la tercera vez de orar esa oración, nos dice que viene una guardia del templo. Escuchen bien, una guardia del templo. Todavía está involucrada en la iglesia. El poder civil no está metido en esto todavía. Solamente la iglesia está metida en este asunto. Dice en Mateo 26 que cuando la guardia del templo judío vino para arrestar a Jesús, hubo un discípulo, que ustedes conocen quién era, Simón Pedro, que dijo: hay que defender el reino de Jesús, hay que defender a nuestro Mesías. ¿Y cómo lo iba a defender? ¿Predicando la palabra de Dios? No, dice la Biblia que sacó una espada y le tiró un zarpazo al criado del sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote. Y créanme que Pedro no estaba tirando para cortarle la oreja, porque eso fue lo que le cortó. No tenía tan buena puntería. Estaba tirando a cortarle la cabeza, pero falló. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: bien hecho, Pedro, así es que tienes que defender al Mesías, tienes que defender mi reino con la espada. Bien hecho, Pedro, defiende mi religión. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Se encuentra en Mateo 26, 51 y 52, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Saben que eso es muy similar? En San Diego voy a hablar más de este versículo. Este versículo será central en la serie que voy a dar en San Diego en un par de semanas. Hay otro versículo de la Biblia que es muy semejante a este, donde dice Jesús aquí: todo el que tome espada, a espada perecerá. En Apocalipsis 13:10 dice que el que mata a espada es necesario que a espada sea muerto. Pero en Apocalipsis se aplica a la bestia. Toda la idea es usar la espada ¿con qué fin? Para proteger a la iglesia, para proteger la religión. Hasta este momento solo está involucrada la iglesia. El poder civil no se ha metido en esto todavía. Y ahora vamos a encontrar que Jesús, la guardia del templo, lo arresta. Y entonces Jesús es llevado ante el Sanedrín, el mismo tribunal que 6 meses antes había condenado a Jesús a muerte. Y reunieron allí a todos los líderes religiosos. Noten Mateo 26 y el versículo 57. Mateo 26 y el versículo 57 nos dice quiénes estaban presentes. Dice: no hay ningún gobernante allí de Roma. Ahí solamente hay personajes religiosos, eclesiásticos. Dice ahí en Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos, ¿quiénes? Los escribas, eran los teólogos de la época, los escribas y los ancianos. Yo pregunto, ¿alguno de estos eran personajes políticos? No, todos eran personajes ¿qué? Eclesiásticos, de la iglesia. Y entonces llevan a Jesús para hacerle una inquisición. La iglesia le va a hacer una inquisición. ¿Sabe de dónde viene la palabra inquisición? De inquirir. Es una investigación. Así que reúnen a Jesús para hacerle una serie de preguntas para tratar de incriminar a Jesús. No lanzan ninguna acusación de que Jesús haya violado una ley civil de Roma en este momento. Todas las acusaciones son religiosas. Y fíjense que la iglesia violó todos los derechos legales de Jesús. Déjenme compartir con ustedes algunas de las leyes que tenían los judíos en cuanto a un juicio. En primer lugar, la Biblia nos dice que le dieron una bofetada a Jesús antes de condenarlo. Eso lo prohibía la ley judía.
El juicio se hizo de noche. La Biblia, los judíos decían que el juicio había que hacerlo a la claridad del día. Se le azotó a Jesús antes de hallarlo culpable. Una violación clara de los principios legales de la nación judía. El sumo sacerdote instó a Jesús a autoincriminarse cuando le dijo: te conjuro que nos digas si eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo que sí. Es decir, quería que Jesús se autoincriminara. Eso lo prohibía la ley judía. La ley judía siempre decía que el acusado podía tener un defensor. A Jesús no se le dio ningún defensor. La ley judía prohibía que se hiciera un juicio en privado. A Jesús le hicieron un juicio en privado. La ley judía prohibía que se hiciera un juicio en día viernes, sábado o día de fiesta. Y Jesús fue juzgado el día viernes. Y la ley judía exigía que cuando a un individuo se le encontraba culpable de muerte, de un crimen de muerte, había que esperar 3 días para ejecutar la sentencia de muerte, porque entre ese tiempo podrían conseguir alguna evidencia que podía exonerar al que había sido acusado. A Jesús lo acusaron y lo castigaron el mismo día. Todos los derechos legales de Jesús fueron violados por la iglesia de aquella época. Yo pregunto, ¿quién era especialmente la enemiga del Señor Jesucristo? ¿El poder civil? ¿Roma? No. ¿Quién? La iglesia apóstata. Pero para este tiempo todavía no se ha involucrado el poder civil. Todo esto lo está haciendo ¿quién? Lo está haciendo la iglesia. Y las acusaciones son que Jesús ha violado la primera tabla de la ley. Ahora, hay otro dato interesante, hermanos y hermanas. En los días de Jesús había muchas sectas religiosas, podríamos decir denominaciones religiosas. Estaban los celotes, que eran los guerrilleros de la época de Jesús. Eran judíos, querían derrocar al gobierno romano por la violencia. Estaban los fariseos, estaba la secta de los saduceos, estaban los herodianos, estaban los escribas, estaban los esenios. Es decir, todos estos eran parte de la iglesia judía, como hoy en día tenemos el cristianismo, pero cada uno era su propia denominación y cada uno tenía sus propios matices de doctrina. Una secta a veces en riña con la otra secta. Es decir, doctrinalmente no estaban todos de acuerdo, aunque todas eran iglesias judías. Pero cuando se trató de eliminar el enemigo común, todas las iglesias de la época se unieron y echaron a un lado sus diferencias teológicas. Vamos a leer en cuanto a la inquisición que le hicieron a Jesús. En Mateo 26, 59 al 64. Mateo 26, 59 al 64. Y fíjense quiénes están presentes allí. Es la iglesia todavía. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjense que el principio es culpable hasta que se le halla inocente. Aquí en los Estados Unidos la persona es inocente hasta que en un tribunal se le haya ¿qué? Culpable. Ya ellos creían que Jesús era culpable. Versículo 60, no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero a él al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días edificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y la Biblia dice que el sumo pontífice tomó y rasgó su vestidura, señal de abatimiento, y dijo: ¿qué más evidencia necesitamos nosotros? Noten los versículos 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte.
¿quién pronunció el decreto de muerte? ¿El poder civil o la iglesia apóstata? La iglesia apóstata. ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? ¿Los gobernantes civiles de Roma o la iglesia apóstata? La iglesia apóstata, mis hermanos y hermanas. Pero ahora vamos a encontrar que la iglesia apóstata judía tenía un problema muy grave. Y es que como iglesia no podían ejecutar la sentencia de muerte. Necesitaban la ayuda ¿de quién? Del poder civil. Y por lo tanto en Mateo 27, el versículo 1 y 2, Mateo 27, 1 y 2, nos dice que ahora la iglesia apóstata que le ha hecho la inquisición a Jesús y que lo han condenado a muerte, ahora la iglesia va a apelar al poder civil para ejecutar lo que quiere la iglesia. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. Dice allí en Mateo 27, 1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense quiénes son los enemigos. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron ¿a quién? A Poncio Pilato, el gobernador. Ahora, ¿quién está involucrado en la historia? El gobernante civil. Ahora la iglesia va a apelar al poder del Estado para condenar a Jesús por sus convicciones religiosas. Porque no lo han acusado de ninguna violación de la ley civil. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Ahora, fíjense también Juan 18, 28. Juan 18, 28. Vamos a leer ahora varios versículos en Juan, el capítulo 18. Aquí se relata cuando Jesús fue llevado ante Pilato, ante el poder civil. Qué lindo escuchar las páginas de la Biblia. Eso es una música hermosa, una sinfonía. Nota lo que dice Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, que es el palacio de Pilato. Era de mañana y ahora fíjense qué hipocresía. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y ya estaban contaminados con la sangre de Cristo. Y luego, dice en el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Oh, los judíos se dieron cuenta que el tono de voz de Pilato no estaba muy contento que lo habían traído. Y que no se creía mucho que este hombre era culpable porque Pilato había oído en cuanto a Jesús. En su mente decía, yo sé que esta gente quiere eliminar a este hombre, pero yo sé que no es culpable y lo va a declarar dentro de unos momentos. Y por lo tanto dice, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y los judíos, en vez de decir, lo acusamos de esto y esto y esto y esto, dicen, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero no han demostrado nada que hizo Jesús malo, porque ellos sabían que el tono de voz de Pilato indicaba que él no se iba a comer el cuento. Y ahora Pilato dice algo muy significativo. Pilato tenía más claro el asunto de los dos reinos que la iglesia apóstata. Fíjense lo que dice el versículo 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? 2. La de él y la de los judíos. Pilato dice, mire, las acusaciones de ustedes tienen que ver con la iglesia. Júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes. Yo tengo mi ley y ustedes tienen su ley. Júzguenlo de acuerdo a la ley de ustedes, porque él no ha violado ninguna ley mía. ¿Reconoció Pilato la existencia de dos leyes? Claro que sí, la de la iglesia judía apóstata y las leyes civiles de él. Ahora sigue diciendo en el versículo 31, entonces les dijo Pilato, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y ahora los judíos revelaron qué era lo que querían. Dice, y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Como iglesia no podemos ejecutar la sentencia de muerte,
Pilato, necesitamos la ayuda del poder civil. ¿Están captando un cuadro interesante? Un cuadro que vamos a encontrar en Apocalipsis y que el Espíritu de Profecía describe como algo que va a ocurrir al final de la historia, que se va a unir la iglesia apóstata con el Estado y van a dar un decreto de muerte contra el pueblo de Dios. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Esta historia se va a repetir de nuevo. Ahora, los judíos se dan cuenta que no están logrando nada con Pilato, porque Pilato está diciendo, las acusaciones de ustedes tienen que ver con la primera tabla de la ley, úsenlos de acuerdo a la ley de ustedes. Y los judíos se dan cuenta que ellos tienen que conseguir alguna acusación contra Jesús que tenga que ver con Roma. Y por lo tanto, para eso tienen que mentir, tienen que prevaricar. Vamos a Lucas, guarden su lugar ahí en Juan 18, porque vamos a volver en un momento, pero vayan a Lucas 23 y el versículo 2. Lucas 23 y el versículo 2. Fíjense ahora las acusaciones que van a lanzar contra Jesús, porque Pilato no se ha comido el cuento. Dice allí, en Lucas 23, 2, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. Mentira. Ahora fíjense esta mentirota. Y que prohíbe dar tributo a César. Mentirosotes que son. Porque eso había dicho, dad pues a César lo que es de César. Y luego la tercera acusación diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y cuando dicen que Jesús dijo que era un rey, se le pararon las orejas a Pilato. Y dijo que era un rey. Si dice que es un rey, ese es un crimen de sedición contra el Imperio Romano. Entonces, sí sería culpable de un crimen contra el poder civil de Roma. Y por lo tanto, Pilato ahora lleva a Jesús en privado y le pregunta a Jesús si él es un rey, si la acusación es cierta o no. La respuesta se encuentra en Juan 18:36. Si guardaron su lugar ahí, Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2. El de él y ¿cuál? El del mundo. Es decir, Jesús dijo, Pilato, tu reino es de este mundo, pero mi reino no es de este mundo. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está diciendo, yo no soy ninguna amenaza para Roma, porque mi reino no es de aquí. El poder romano no tiene nada que temer de mí, porque mi reino es de otro lugar, mi reino no es de este mundo. Roma está segura. Y entonces Pilato, después de entrevistar a Jesús, dice, esa iglesia apóstata sí es un problema. Y 3 veces Pilato sale y declara públicamente que Jesús no es culpable de ningún delito. Vamos a leer esos versículos. Juan 18 y el versículo 38. Les dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No es culpable de violar ninguna ley de Roma. Juan 19:4, el siguiente capítulo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. La tercera vez, el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. 3 veces Pilato, en público, dicen que este hombre es inocente de toda acusación contra el gobierno romano. Ahora fíjense, los judíos no se dan por rendidos. La iglesia apóstata no se da por rendida. Ellos quieren usar el poder civil para imponer el decreto de muerte sobre Jesús.
Y en el versículo 7, fíjense con lo que dicen los judíos. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Está diciendo, puede ser que no hayan violado ninguna ley tuya. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? Puede ser que este hombre no ha violado ninguna ley tuya, pero nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato está diciendo, ¿y eso a mí qué? Se hizo hijo de Dios. Yo no creo en esa religión. Él no ha adulterado, ni ha matado, ni ha hablado falso testimonio, no ha quebrantado ninguna ley civil de Roma. A mí que me va ni me viene que dijo que era el hijo de Dios. Pero ellos dicen, nosotros tenemos una diferencia. Hay dos leyes, la de Roma y la de ellos. La de la iglesia y la del poder civil. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir por cuanto se hizo el hijo de Dios. Y entonces Pilato le dice a Jesús, oye, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte si yo quiero. Y fíjense otra vez que Jesús reconoció que hay dos reinos que Dios estableció. Noten Juan 19 y el versículo 11. Juan 19 y el versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese ¿qué? Dado de arriba. Por tanto, el que me ha entregado, que era Caifás, mayor pecado tiene. ¿Se dieron cuenta aquí que Jesús está diciendo, Pilato, tú no podrías entregarme a mí a la muerte si Dios no te hubiera puesto a gobernar desde arriba? Es decir, tu poder es delegado ¿por quién? Tu poder es delegado por Dios. Yo pregunto, ¿el poder civil y el poder religioso ambos son legítimos? ¿Fueron establecidos por Dios? ¿Cómo no? Pero el poder civil fue colocado para gobernar en asuntos civiles y la iglesia fue establecida para gobernar en asuntos que tienen que ver con religión. Ahora nos hacemos una pregunta, ¿por qué Pilato entregó a la muerte a un hombre que declaró ser inocente? ¿Qué llevó a Pilato a proclamar 3 veces, este hombre no tiene ningún delito, y sin embargo a escuchar lo que quería la iglesia y a ejecutar el decreto de muerte contra Jesús? ¿Por qué lo hizo Pilato? 2 razones. En primer lugar, por temor a perder su posición política. Yo pregunto, al final de la historia los políticos van a votar una ley dominical y un decreto de muerte que ha sido establecida por la iglesia, no porque están ellos convencidos de qué es lo que deben hacer, sino para ganar los votos de los que pertenecen a la iglesia. Lo hemos visto, hermanos y hermanas, no solamente al final de la historia, sino que está pasando ahora en nuestro medio. Dice en Juan 19:12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Es decir, si tú sueltas a este hombre, le vamos a contar a César que tú dejaste escapar a uno que decía que era rey. Ay, ¿y qué va a hacer César? Te va a quitar de tu puesto político. Y Pilato dice, no, tengo que salvar mi puesto político. Y si se trata de entregar a un hombre inocente, pues que sea. La segunda razón por la cual Pilato entregó a un hombre inocente es porque dice que se estaba armando un tumulto. En inglés usamos la palabra riot. Más y más los que estaban presentes estaban agitados y él temía que iba a haber violencia. Y ya Pilato había tenido una serie de problemas con el gobierno romano por no poder subyugar la violencia entre los judíos. Tenía miedo que si de pronto permitía que hubiese un tumulto, que entonces César hubiera dicho, se llenó la copa, te voy a quitar. Así que por temor a un tumulto, entregó a un hombre inocente a la muerte. Y fíjense, ¿quiénes eran los culpables en realidad de la condena de Jesús? Ni siquiera el pueblo judío eran los primariamente culpables. Noten Mateo 27 y el versículo 20. Este versículo es clave
Mateo 27 y el versículo 20 es clave. No dice quiénes eran los verdaderos culpables de la muerte de Jesús. No era ni siquiera toda la iglesia judía, sino que eran los líderes religiosos influyendo sobre sus miembros para entregar la muerte a Jesús. Los pastores de la época. Note Mateo 27, 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos, fíjense, figuras religiosas, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron ¿a quién? A la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes eran los enemigos especiales de Jesús? Ni siquiera el pueblo judío. Era el pueblo judío instigado ¿por quiénes? Por los principales sacerdotes y los ancianos. Los pastores de la época, los pastores de la iglesia apóstata dijeron, hay que acabar con este hombre. Y la muchedumbre escuchó a sus líderes religiosos y le dijeron a Pilato, crucifícale. Yo pregunto al final de la historia, ¿quiénes van a ser los peores enemigos del pueblo de Dios? Los líderes religiosos del mundo que van a influir sobre sus iglesias para perseguir al pueblo de Dios, y todas las iglesias se van a juntar, aunque tienen teologías distintas y no se miran bien, pero cuando se trata de eliminar al enemigo número uno, se unen en contra de los fieles de Dios. Ahora les voy a hablar del momento cuando el pueblo judío llegó a ser ramera. Ya está empezando a dar indicios de ser ramera cuando está usando a Pilato para matar a Jesús. Se está aliando con el poder civil, eso es fornicación, adulterio, para acabar con Jesús. Pero todavía no habían cometido oficialmente fornicación o adulterio espiritual. Todavía no se habían convertido oficialmente en ramera. Y ustedes dicen, ¿cuándo se convirtió oficialmente en ramera? Se encuentra en Juan 19, 13 al 15. Juan 19, 13 al 15. Dice allí, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, Pilato, he aquí vuestro rey. ¿Quería Jesús ser el rey de ellos? ¿El rey espiritual? ¿Era el rey Jesús? Sí, no en el sentido que ellos querían, pero Jesús era el rey. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y aquí viene el momento oficial cuando el pueblo judío se convirtió en ramera en ese tiempo. Dice, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¿Están entendiendo? Yo pregunto, ¿había venido Jesús a casarse con su pueblo? Sí, Señor. ¿Usted cómo sabe eso? Porque a Juan el Bautista se le llama el amigo del esposo. ¿Sabe lo que hacía el amigo del esposo en los tiempos bíblicos? Preparaba todo para el matrimonio. Jesús mismo dijo, ¿cómo puede llorar la gente cuando el esposo está en su medio? La parábola de las 10 vírgenes habla de la llegada del esposo. Su primera aplicación tiene que ver con los judíos. Jesús había venido a decir, yo quiero ser el rey de ustedes. No el rey civil, sino el rey del reino espiritual. Había dicho, yo quiero ser el esposo de ustedes y me quiero casar con ustedes. ¿Y qué dijo el pueblo? No, no nos queremos casar con este. ¿Queremos a quién? A César. Fornicación. Y lo interesante es que esa apostasía nacional llevó a la ruina nacional. Noten Lucas 19, 41 al 44. ¿Han oído ustedes alguna vez esa cita de la hermana White donde dice que la apostasía nacional llevará a la ruina nacional? Aquí tenemos el ejemplo de eso. Fíjense que ellos creían, los judíos creían que acabando con Jesús iban a salvar a la nación.
pero por el acto de condenar a Jesús acabaron con su nación. Lo mismo va a pasar al final de la historia, a que la nación, particularmente los Estados Unidos, que va a emitir un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, pensarán que van a salvar la nación, pero por el acto de condenar al pueblo de Dios a la muerte, van a condenar a la nación. Apostasía nacional llevará a la ruina nacional. Y la apostasía nacional es cuando se une el poder civil con el poder religioso. Si han leído El conflicto de los siglos. Dice en Lucas 19, 41 y 44, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y ahora viene la razón: porque no conociste el tiempo de tu visitación. La única diferencia con los días de Jesús y al final de la historia es que en los días de Jesús condenaron a Cristo, mientras que al final de la historia van a condenar al cuerpo de Cristo. En los días de Jesús fue Jesús, al final de la historia la iglesia de Jesús. ¿Y ustedes dicen, es lo mismo? Claro que es lo mismo. ¿Ustedes recuerdan cuando Saulo de Tarso iba en camino a Damasco para perseguir a los cristianos, traerlos presos a Jerusalén? Cuando están las afueras de Damasco, una luz radiante lo tumba al suelo y oye una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la voz se oye de arriba y Saulo dice: ¿será que Damasco lo mudaron para arriba? Bueno, a lo mejor no pensó eso, pero ¿quién eres tú para saber a quién estoy persiguiendo? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Al perseguir al pueblo de Dios, están persiguiendo a Dios. El que persigue a las ovejas persigue al pastor. ¿Sí o no? El que se mete con la esposa se mete con el esposo. El que toca el cuerpo está tocando la cabeza. Y cuando los impíos al final de la historia procuran maltratar a la esposa de Jesús, Jesús dice: no te metas con mi esposa. Cuando tratan de pinchar el cuerpo, Jesús dice: yo siento eso. Y cuando tratan de matar a una de las ovejas, Jesús dice: epa, yo soy el pastor. Se metan con mis ovejas porque se métese conmigo. Lo que va a pasar al final, mis hermanos y hermanas, lo mismo que pasó con Jesús, solo que al final de la historia va a ser con su pueblo. ¿Cuál será el poder peligroso para el pueblo de Dios al final de la historia? ¿La iglesia o el Estado? La iglesia apóstata o las iglesias apóstatas. Ahora, no puedo terminar sin hablarles brevemente de la iglesia después del Pentecostés. Ustedes saben que Jesús resucitó, se fue para el cielo, pasaron 50 días y luego entonces vino el día del Pentecostés cuando fue derramado el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dio a la iglesia una espada en el día del Pentecostés. Y usted dice, ¿qué espada le dio Cristo a la iglesia? Lo dice en Efesios 6:17, si van conmigo allí, Efesios 6:17, la iglesia tiene su espada. ¿Saben que la iglesia tiene su espada? ¿Cuál es la espada de la iglesia? Esta es la espada de la iglesia. Lo dice Pablo, fíjense lo que dice en Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Ahora, ¿cómo usa la iglesia la espada? Yo ahorita estoy usando la espada. ¿Cómo estoy usando la espada? Predicando. Porque dice en Hebreos 4 que cuando se predica la palabra penetra hasta el alma y convierte el alma. Es decir, la iglesia tiene una espada y usa esa espada predicando. Yo pregunto,
¿Tiene el poder civil también una espada? El poder civil también tiene una espada. No es la misma, es otra. Ahora, yo quiero darles una tarea. Cuando vuelvan a sus hogares, busquen en una concordancia bíblica la palabra judíos en el libro de Hechos. Busquen la palabra judíos en el libro de Hechos. Y van a descubrir algo muy interesante. En el libro de Hechos se menciona muchas veces a los judíos. Y casi siempre que la palabra judíos aparece en el libro de Hechos, están apelando a los gobernantes de Roma para que persigan a los que están predicando el evangelio. Están haciendo lo mismo que hizo la nación judía ¿con quién? Con Jesús. Vez tras vez en el libro de Hechos, los judíos están apelando a Roma. Mira, castiga a estos que están predicando a Cristo. Están tratando de usar el poder civil para castigar a los que están predicando con la espada del Espíritu. Déjenme darles un ejemplo. Hechos 12, 1 al 3. Hechos 12 y el versículo 1 al 3. Fíjense cómo los judíos están detrás del asunto de usar el poder civil para perseguir a los apóstoles. Lo mismo que hicieron con Jesús. Dice allí en Hechos 12, 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Quién era Herodes? El gobernante civil, ¿sí o no? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, ¿por qué fue el que hizo eso? Versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos. ¿Están captándolo o no? Procedió a prender también a Pedro. Dice, los judíos les gusta cuando yo arresto y mato a la gente. ¡Wow! Voy a complacerlos. La iglesia usando el poder civil. Ahora Dios le ha dado también en el poder civil una espada. A veces yo pregunto, ¿qué representa la espada? La gente dice, bueno, la palabra de Dios. Pero se olvidan de que en la Biblia la espada representa otra cosa también. Porque en la Biblia los símbolos son flexibles. Los símbolos no siempre significan lo mismo. Hay que tomar en cuenta el contexto. Por ejemplo, si yo le preguntara qué representa un león, ¿qué dirían? ¿Puede representar un león a Cristo? El león de la tribu de Judá. ¿Puede representar a Satanás? Anda cual león rugiente buscando a quien devorar. ¿Puede representar a Babilonia? En Daniel 7. ¿Puede representar a Judá, hijo de Jacob? ¿Cómo no? Entonces, siempre que aparece la palabra león no significa lo mismo. Y así mismo con la espada. Sí, hay una espada que es de la iglesia, la palabra de Dios, pero hay otra espada que le pertenece al poder civil. Y esa espada la puede usar el poder civil solo para castigar violaciones de la segunda tabla de la ley. Ahora se lo voy a comprobar. Romanos 13, ya casi llegamos al fin. Romanos 13 y el versículo 1 al 10. Romanos 13, 1 al 10. Escuchen lo que dice aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Quiénes son las autoridades superiores? El gobierno. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el gobierno civil? Dios. ¿Estableció el gobierno civil para castigar a los que violan el sábado? ¿A los que dicen que son Dios? No. ¿A los que adoran una imagen? No. Ya se lo voy a comprobar. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, ahora sí claramente son los gobernantes, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no tenerle miedo al gobierno? En otras palabras, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Es decir, si tú te portas como buen ciudadano, tú no tienes que tener miedo al gobierno. Ajá, pero ahora escuchen, la última parte del versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva ¿qué? El poder civil tiene también su ¿qué? Su espada. Dice, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué clase de malo? ¿Con los primeros 4 mandamientos o los últimos 6?
Ya lo vamos a ver bíblicamente. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, un cristiano no debe portarse bien solamente porque le tiene miedo al gobierno, sino porque su conciencia le dice que debe hacer el bien. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos. ¿Por qué pagamos los tributos? Para que el gobierno pueda proteger a la gente. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que... ¿con qué tabla de la ley tiene que ver esto? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Tiene esto que ver, el gobierno civil tiene que ver con la primera tabla o con la segunda? Con la segunda. Y ahora, por si acaso no lo creen, fíjense, va a enumerar los 10 mandamientos, los últimos 6. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿De cuál tabla de la ley es esto? La segunda. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es la esfera del gobierno civil? La segunda tabla de la ley. ¿Qué tiene que ver con qué? Con amar a nuestro prójimo. ¿Dice algo en este pasaje que la espada se puede usar para castigar violaciones de la primera tabla de la ley? No, solo de la segunda. Ahora vamos a nuestro último punto. Hablemos de lo que hizo Pilato. Escuchen bien. Cuando Pilato estaba deliberando si condenar a Jesús, su esposa le mandó un mensaje. Esposos, vale la pena escuchar los consejos sabios de la esposa. Le mandó un mensaje y le dijo: Pilato, no he podido dormir toda esta noche porque he estado soñando con este hombre que está delante tuyo. No lo condenes porque es inocente. Y ahora el rey, el poder civil, instigado por la iglesia, tiene que decidir si iba a escuchar el consejo de su esposa o si iba a hacer lo que quería la iglesia apóstata. Y la Biblia nos dice que decidió ignorar el consejo que le dio Dios, el último consejo que le dio Dios a través de la esposa de Pilato, y condenar a un hombre inocente. Yo pregunto, ¿ustedes creen que eso tiene algo que decirle a los gobernantes políticos del mundo hoy? La historia de Pilato le dice a los reyes de la tierra: no se dejen usar por la iglesia. No tengan nada que ver con estos ciudadanos ejemplares. No tengan nada que ver con este pueblo. Pero trágicamente los gobernantes civiles del mundo van a hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Van a condenar a muerte a un pueblo inocente. Y a pesar de que Pilato, el gobernante civil, se lavó las manos, era bien culpable, porque permitió que la iglesia, los líderes de la iglesia, influyeran sobre los miembros de la iglesia para que apelaran al poder civil para acabar con la vida de Cristo Jesús por sus convicciones religiosas. ¿Ustedes creen que esta historia se va a repetir? Voy a leerle un texto bíblico y una cita de la hermana White para concluir. Juan 16, 1 al 3. Juan 16, 1 al 3. Mis hermanos y hermanas, nosotros vamos a pasar por la misma experiencia de Jesús. Y vamos a necesitar la misma fe de Jesús. Dice ahí en Juan 16, el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas de aquella época? Eran las iglesias, ¿sí o no? Os expulsarán de las sinagogas. Le está hablando a sus discípulos después de su ascensión. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que le rinde servicio a Dios. ¿Eso pensaban los judíos? La iglesia apóstata pensaba que le estaba rindiendo servicio a Dios. ¿Cómo no? Y luego dice:
y harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. La cita de la hermana White lamentablemente no está en ninguna fuente en español, yo la traduje. Todo esto se está produciendo, todas estas citas van a estar con las referencias en la producción final. En la Review and Herald, que es la revista adventista del 14 de abril de 1896, dice la sierva del Señor: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Y se revivirán, escuchen bien, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. ¿Qué se va a revivir? La misma experiencia de Jesús. Y ahora escuchen esto. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. ¿Ustedes creen que los que clamaron por la crucifixión de Jesús estaban llenos de demonios? Lean los evangelios nada más. Ella dice: al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. Seres humanos que reflejan su propia imagen. Eso es lo que viene. Y si nosotros no tenemos la fe que tenía Jesús, la confianza en su Padre, inquebrantable, mis hermanos y hermanas, nosotros no vamos a pasar victoriosamente por esta crisis. Dios quiere que nosotros sepamos qué es lo que va a ocurrir para que preparemos un carácter que tenga suficiente fuerza para pasar por este periodo. Una relación inquebrantable con el Señor Jesús, que como dijo Job, aunque me matare, aún en Él confiaré. Yo sé que mi Redentor vive. Dice: pasaré la prueba y saldré como oro. Eso es lo que nos espera a nosotros. Que Dios nos ayude para que tengamos esa clase de fe. Padre Celestial, gracias te damos por habernos acompañado en nuestro estudio. Pedimos ahora que grabes lo que hemos estudiado en nuestro ser, transformes nuestras vidas, nos hagas más semejantes a Jesús, para que podamos tener, como dice el mensaje del tercer ángel, para que podamos tener la fe de Jesús. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.